Doctora Martorella, voy a comenzar la nota con un juicio de valor. Usted es una de las abogadas de carácter más fuerte en el fuero penal de Mar del Plata, al menos de los que he conocido yo. Eh, y quiero saber si ese rasgo, ese aspecto de su personalidad es el que erigió la elección de este camino dentro del derecho penal. ¿Fue así en su caso? ¿Usted elige en base a su personalidad este camino del derecho penal o se dio por alguna otra cuestión? No, creo que la personalidad y el carácter se va forjando a lo largo de los años. Esta carrera, esta profesión la elegí desde muy pequeña y bueno, eh, creo que el fuero, digamos, el fuero penal es de los más duros, por decirlo de alguna manera, pero se va forjando el carácter. No es algo que venía implícito desde pequeña. ¿Y por qué dentro del derecho penal, dentro del derecho se elige, ha elegido usted el camino penal y no otro? Creo que también fue algo que quise desde muy pequeña, no sé por qué motivo, la verdad que nunca lo he tratado ni siquiera en terapia, pero es algo que siempre me llamó la atención y es algo bueno, que se me abrieron puertas como para poder tener la seguridad que podía dedicarme a este fuero y ser, aportar algo como auxiliar de la justicia que soy en esta profesión. Comencé con el doctor Francisco Razona en el año 2001. Entonces, la verdad que eso me facilitó muchísimo porque que te forme una persona como un gran abogado como fue el doctor Francisco Razona, la verdad que me facilitó mucho y me dio mucha seguridad para este camino. ¿Y qué ha cambiado desde entonces a hoy dentro del fuero? Y absolutamente todo, desde la facultad, desde la preparación de la facultad hasta, hasta lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal. Han cambiado muchísimas cosas, no en un sentido positivo. Lamentablemente vivimos una justicia que está como la sociedad, degradada. Entonces, esa degradación social en la que vivimos no escapa a lo que es el Poder Judicial. Si tuviéramos que citar algún ejemplo o algunos varios ejemplos sobre esa degradación, ¿qué podría citar, por ejemplo? A ver, yo no quiero dar nombres con esto, ¿no? Obviamente, pero bueno, yo he conocido jueces, verdaderos jueces penales que se han jubilado o han fallecido y la verdad hay buenos jueces todavía aún también. Pero, digamos, a veces la ideologización de determinados funcionarios hace que el valor supremo de la justicia no sea el que guíe sus decisiones, ¿no? Entonces, contra eso hay que luchar un poco. Si bien este departamento judicial siempre se caracterizó por tener jueces garantistas, tras todo un movimiento de determinados sectores, políticos sobre todo, han marcado un rumbo donde en determinados delitos la víctima o las víctimas de presuntos abusos sexuales o de violencia de género han hecho que ese garantismo se desdibuje y que solamente se crea en la palabra de la víctima de esos delitos en particular. Entonces, en vez de merituar un poco la versión del imputado, que debería valorarse desde el primer paso del proceso penal, no. Todo va a juicio oral, los jueces de garantías no controlan el trabajo del defensor en la etapa intermedia de un proceso, que es el control de la imputación. Ya no se hace el trabajo que se hacía antes y eso me parece que es un grave problema. ¿Usted cree que eso es directamente dependiente de la política, digamos, de la bajada de línea política en la justicia? No solamente de eso, sino también el miedo a juries. Hemos tenido acá bueno, hay un tribunal que carece de dos jueces que están suspendidos en sus funciones. Entonces, a partir de ese antecedente, creo que existe miedo por parte de algunos funcionarios a poder atravesar el mismo camino. Los scratches, es decir, vemos distintos movimientos fuera de en las inmediaciones del Palacio de Tribunales. Entonces, creo que todo eso genera una presión en los magistrados y en algunos fiscales que no debería, que tendrían que ceder ante esas presiones y tendrían que resolver conforme a lo que verdaderamente creen y no lo que la gente, puertas para afuera, cree que es la verdad.
¿Y la sociedad qué lugar tiene en eso? Porque de esa respuesta se desprende que antes, en algún momento, la sociedad evidentemente no cuestionaba el rol de la justicia. Y hoy tal vez sí. No, creo que no. Creo que la sociedad no cuestionaba como ahora y no tenía motivos para cuestionarla como ahora. Me parece que esto es un grave retroceso que creo que en las generaciones futuras que vienen de nuevos funcionarios tienen una doble carga, ¿no? Porque tienen que demostrar que verdaderamente son dignos e idóneos para los cargos que han sido designados y tratar de, digamos, de cambiar esa visión que se tiene de la justicia hoy en día. Realmente cuando uno llega al Palacio de Tribunales, uno dice el Palacio de Tribunales, el palacio donde se administra justicia, y ve las instalaciones del edificio, realmente uno queda perplejo porque de ahí para arriba es todo caótico. Entonces hay pocas excepciones donde realmente uno diga, bueno, qué buen funcionario, qué buen magistrado, qué buen fiscal, son las excepciones y antes eran la regla. ¿Y qué cambios cree que deben producirse para que eso se transforme? En materia Es un cambio cultural, positiva, ¿no? es un cambio cultural, me parece que es un cambio en la experiencia que también tienen que tener todos los nuevos operadores del sistema. Es decir, yo creo que no alcanza con el conocimiento, tienen que tener sentido común, que es el que menos vemos, tienen que tener compromiso con su función. Me parece que también deberían reverse cada tantos años para ver si las personas realmente están en condiciones de seguir en esos cargos. No puede ser que un fiscal o un juez sea designado hasta que se jubile y no controlar cómo es esa gestión que lleva a ver, estamos hablando de administrar justicia, no es poco. ¿Cómo es ser mujer en ese ámbito? Pregunta que le hago a todas las mujeres y no por trazar una diferencia, sino todo lo contrario, por tratar de comprender cómo han ido insertándose en un ámbito que tradicionalmente fue machista. El ámbito sigue siendo machista. El machismo es algo que lo vemos cotidianamente en todas las calles, es decir, está en la vida. Yo he tenido episodios donde he visto machismo desde la facultad, en este trabajo, hoy en día como mujer. El tema es cómo se posiciona una mujer frente a ese machismo. Es decir, yo puedo tener muchas anécdotas de esas, pero digamos en ninguna me ubico en el rol de víctima. Es decir, algunas cuestiones machistas las he dejado pasar y en otras he sido lo reactiva que el caso ameritaba. Es decir... Bueno, cuente una anécdota ahora. No importa, no. Me las guardo. Pero sí, tengo muchas anécdotas y creo que va a seguir existiendo, salvo en estas nuevas generaciones donde la educación en ese sentido es diferente. Pero bueno, yo tuve esa gran suerte, fortuna, es decir, de ingresar a este fuero bajo el cobijo de un hombre como Francisco Razona. Entonces, las cosas son más fáciles para ingresar dentro de un fuero tan cerrado. Es decir, yo veo hoy en día que bueno, alguien se recibe y dice ser penalista, y uno lo ve cómo se desenvuelve dentro de un proceso y realmente es para preocuparse. Yo no quisiera estar en manos de abogados de ese estilo, ¿no? Con esto quiero decir que tiene que haber experiencia. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de estar frente a un abogado o una abogada que tiene una trayectoria y que puede enseñar, de hecho hay muchos estudios jurídicos que dan esa posibilidad a nuevos abogados, me parece que la preparación es diferente. ¿Usted como abogada se plantea alguna limitación a la hora de tomar un cliente, no tomarlo? No, yo a mí lo que me gusta primero es leer la causa, hablar con el cliente y ver si le creo. Si yo creo en mi cliente, sea como defensora o sea en el rol de representante de las víctimas, tengo que tener convicción, simplemente eso. Y digamos, mi único interés es el interés sagrado de mi cliente, nada más. Suele desempeñar los dos roles, ¿no? Porque hay Sí. abogados que a veces se los ve de un lado o del otro en la mayoría de los casos. Sí, a ver, los casos más conocidos, digamos, de alguna manera, fueron en los que representé víctimas, pero también, a ver, mi
mi mentor de alguna manera siempre fue más defensor que representante de intereses de víctimas, pero sí me desempeño cómodamente en los dos lugares. ¿Hoy tiene un lugar diferente la víctima en el proceso del que tenía antes? A ver, cuando yo empecé a ejercer no existían las leyes que hoy en día protegen los derechos de la víctima o los garantizan. Era más difícil. Hoy en día creo que sí, y no me parece mal. Es decir, la víctima tiene que tener derechos y garantías que antes no eran muy difíciles de hacerlos valer. Pero bueno, volvemos a lo que hemos hablado al principio. El tema es cuando todo eso se desdibuja, ¿no? Yo creo que también tiene que haber una nueva concepción del conflicto penal y no todos estamos preparados para eso. Así como hay una preparación diferente del abogado para un juicio oral, para un juicio por jurados, también tiene que haber una preparación diferente del abogado y de los operadores judiciales para ver cómo se trabaja cada conflicto y que no todo termine en una condena. A veces la composición con la víctima es algo que todavía no está debidamente, transitado, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué le dice a los jóvenes que estudian hoy abogacía y que tal vez quieran iniciar una carrera dentro del derecho penal? Sé que, por ejemplo, su hijo está en la víspera de la decisión, estudió abogacía. Digo, ¿qué se le dice a los jóvenes? Que cumplan sus sueños. Fui profesora de la Facultad de Derecho en la práctica procesal penal durante 8 años. En la primera clase, lo primero que hacía en ese momento era leerles las normas de ética profesional y que me hagan, digamos, un análisis de lo que le había llamado la atención de las normas. Hay normas concretas que tienen que ver con el derecho penal, con el ejercicio del derecho penal. Creo que hay que seguir los sueños, que hay que tener convicción, que hay que creer que puede aportar uno como auxiliar de la justicia para hacer una sociedad mejor, ¿no? Es decir, si bien el interés sagrado es el del cliente, me parece que uno desde sus pequeños lugares puede aportar mucho. Muchas gracias. A vos.